Mi esposa me acusó durante meses de ser infiel hasta que terminamos, y yo me fui sintiéndome el villano, hasta que tiempo después entendí que todo había sido planeado para que yo nunca sospechara de que ahora estaba con mi padre. No sé en qué momento todo se fue tan a la mierda, pero si miro hacia atrás, puedo ver cómo fue pasando poco a poco sin que yo lo notara del todo. Mi esposa empezó a cambiar conmigo de una forma que al principio parecía algo pasajero, como esos momentos donde uno está estresado y busca problemas donde no los hay. Lo que empezó con comentarios incómodos terminó convirtiéndose en meses de acusaciones constantes que me fueron desgastando hasta el punto de hacerme dudar de mí mismo. Al inicio eran cosas pequeñas. Ella me decía que llegaba más tarde de lo normal, que estaba distante, que algo en mi actitud había cambiado. Yo trataba de explicarle que el trabajo estaba pesado, que había más presión, que simplemente estaba cansado, pero nada de eso parecía importarle. Poco a poco empezó a insinuar que había alguien más, que yo ya no estaba igual porque estaba metido con otra mujer. Lo decía con esa seguridad que te hace sentir que hay algo que tú no estás viendo, como si de verdad estuvieras haciendo algo mal sin darte cuenta. Intenté tomármelo con calma, pensé que si le daba tranquilidad las cosas se iban a arreglar. Le mostré mi teléfono más de una vez, dejé que revisara mis mensajes, mis correos, hasta mis redes sociales. No encontraba nada porque no había nada, pero eso no detenía las acusaciones. Siempre encontraba una forma de torcerlo todo, como si cualquier cosa fuera suficiente para confirmar su historia. Si una compañera del trabajo me escribía por algo completamente normal, ella lo convertía en una prueba de que yo le estaba siendo infiel. Con el tiempo dejó de ser algo ocasional y se volvió el centro de nuestra relación. Cada conversación terminaba en lo mismo. Yo tratando de defenderme, ella cada vez más convencida de que le estaba mintiendo. Llegó a decirle a su familia que yo tenía otra mujer, y eso fue lo que más me jodió, porque de repente ya no era solo un problema entre nosotros, sino que había más gente viéndome como el culpable de algo que nunca hice. Empecé a sentirme atrapado en mi propia casa. Medía lo que decía, lo que hacía, incluso cómo respondía a mensajes para no darle motivos. Dejé de salir con amigos porque cualquier salida se convertía en otra discusión. Vivía con la sensación constante de que estaba siendo observado, juzgado, como si tuviera que demostrar mi inocencia todo el tiempo. Y lo peor es que, después de tantos meses, empecé a sentir que tal vez si había algo mal conmigo, porque no entendía por qué alguien que supuestamente te ama estaría tan convencido de algo así. Las discusiones se hicieron más intensas. Ya no eran solo reclamos. Eran peleas donde ella decía cosas que no tenían vuelta atrás. Me llamó mentiroso, manipulador, incluso llegó a decir que yo la estaba volviendo loca con mis engaños. Yo ya no sabía cómo responder, porque cualquier intento de defenderme solo hacía que ella se aferrara más a su versión. Era como hablar con alguien que ya había decidido quién eras y no iba a cambiar de opinión sin importar lo que hicieras. Todo terminó de forma bastante fría. Un día me dijo que no podía seguir viviendo así, que no iba a quedarse con alguien que le faltaba el respeto de esa manera. No hubo intento de arreglarlo, no hubo espacio para terapia o para buscar una solución. Simplemente dijo que ya estaba cansada y que prefería irse. Y se fue. El divorcio fue rápido, casi demasiado fácil. Yo estaba tan desgastado que no peleé nada. Firmé lo que había que firmar y me fui con esa sensación horrible de haber destruido algo importante por algo que ni siquiera entendía bien. Me quedé con la culpa, con la idea de que tal vez fallé en algo aunque no supiera exactamente en qué. Pasaron varios meses en los que traté de reconstruir mi vida. Corté contacto, cambié rutinas, intenté enfocarme en el trabajo y en mantener la cabeza ocupada. No fue fácil, porque esa sensación de haber sido el malo de la historia se quedaba ahí, jodiendo todo el tiempo. Pero poco a poco empecé a sentirme mejor, o al menos más estable. Hasta que hace poco todo volvió a romperse de golpe. No fue algo que estuviera buscando, ni algo que alguien me contó directamente. Fue una coincidencia de mierda que me puso frente a algo que jamás pensé que iba a ver. Vi a mi exesposa con alguien, y al principio no entendí lo que estaba viendo. Me tomó unos segundos procesarlo, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que tenía enfrente. Estaba con mi padre. No era una situación confusa ni algo que se pudiera malinterpretar. Estaban juntos de una forma que dejaba claro que no era reciente ni casual. Había confianza, cercanía,
algo que no se construye de un día para otro. En ese momento sentí que todo lo que había vivido durante esos meses empezaba a tomar otro sentido, como si las piezas finalmente encajaran de la peor forma posible. Me fui de ahí sin decir nada, pero desde ese día no he podido dejar de pensar en todo lo que pasó antes. En las acusaciones, en cómo me hizo quedar frente a todos, en cómo se fue sin luchar nada. Y ahora no puedo dejar de preguntarme desde cuándo estaba pasando esto realmente, porque cuanto más lo pienso, más me cuesta creer que todo empezó después de que terminamos. No sé qué es peor, si lo que vi o todo lo que eso implica. Actualización 1. Pasaron unas 2 semanas desde que escribí lo anterior y honestamente pensé que con ponerlo en palabras iba a poder soltar un poco todo eso, pero fue todo lo contrario. Porque desde ese momento no he dejado de atar cabos y mientras más cosas empiezo a recordar, más claro se vuelve que nada de lo que viví fue casual ni producto de una paranoia de ella, sino algo mucho más jodido que se fue armando poco a poco frente a mis narices sin que yo lo viera. Después de ese día en el que los vi, traté de no hacer nada impulsivo, porque la primera reacción que tuve fue ir directo a enfrentarlos a los dos. Pero sabía que si lo hacía en caliente probablemente iba a terminar empeorando todo, así que me obligué a mantener distancia, a no llamar, a no escribir, a no aparecer en ningún lado donde supiera que podían estar. Me enfoqué en el trabajo y en mantener la cabeza ocupada, pero era inútil porque cada vez que tenía un momento libre volvía a lo mismo, a pensar desde cuándo estaba pasando eso realmente. Lo que terminó empujándome a moverme fue mi hermana, que me llamó unos días después sin siquiera preguntar cómo estaba, sino más bien con ese tono raro de alguien que ya sabe algo y está intentando suavizarlo. Me dijo que había escuchado cosas, que la situación era complicada y que no todo era como yo lo estaba interpretando. Esa frase me jodió más de lo que esperaba, porque no había nada que interpretar, yo los había visto, no era un rumor ni una suposición. Cuando le pregunté directamente si sabía desde cuándo estaban juntos, se quedó callada unos segundos y luego soltó que creía que había empezado después de que mi matrimonio ya estaba mal. Esa respuesta no me dio calma, me dio más rabia, porque era demasiado conveniente, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en repetir la misma versión para que sonara menos horrible. A partir de ahí empecé a preguntar más, pero nadie decía nada concreto, solo insinuaciones, comentarios a medias, silencios incómodos. Era evidente que había más de lo que me estaban diciendo. Decidí entonces buscar por otro lado, fuera del círculo familiar. Recordé a un tipo del trabajo de mi ex con el que había coincidido varias veces en reuniones sociales y logré contactarlo con una excusa bastante simple. No fui directo al tema, pero poco a poco lo llevé hacia ella, hacia como había estado en los últimos meses del matrimonio. Al principio fue cuidadoso, pero en un punto soltó que ya se comentaban cosas en la oficina, que había alguien con quien ella estaba pasando demasiado tiempo, que incluso algunos habían hecho bromas sobre eso. Cuando le pregunté si sabía quién era, dudó, pero terminó diciendo que no estaba seguro, aunque sí recordaba que no era alguien de su trabajo. Esa conversación me dejó claro que la historia venía de antes, pero todavía no tenía algo concreto que me confirmara todo. Aún así, ya no podía quedarme quieto, así que hice lo que había estado evitando desde el principio, fui a buscar a mi padre. No avisé, no llamé, simplemente fui a su casa. Cuando abrió la puerta y me vio, su reacción no fue de sorpresa total, fue más bien de alguien que sabía que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Me dejó pasar sin decir mucho y eso ya me dio una mala espina, porque no parecía alguien inocente ni confundido, parecía alguien preparado para dar explicaciones. No voy a fingir que fui calmado, porque no lo fui. Le dije exactamente lo que pensaba, que lo que había hecho era una traición de mierda, que había cruzado una línea que no tiene vuelta, que no entendía cómo podía justificar algo así. Él no reaccionó con enojo inmediato, lo que hizo fue intentar bajarle el tono a todo, como si fuera una conversación incómoda entre adultos que se puede resolver hablando. En un momento me dijo que las cosas no habían sido como yo pensaba, que mi matrimonio ya estaba roto mucho antes de que él se involucrara, que ella se sentía sola y que él simplemente estuvo ahí cuando las cosas ya estaban mal. Escuchar eso fue como recibir otra puñalada, porque era exactamente la misma mierda que mi hermana había insinuado, como si todos hubieran ensayado el mismo discurso. Cuando le pregunté directamente si había pasado algo entre ellos antes del divorcio, no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente para mí. No hacía falta que lo dijera en voz alta, ya lo estaba diciendo con la forma en que evitaba contestar.
Insistí y terminó diciendo algo como que las cosas no eran tan simples y que había situaciones que yo no entendía, lo cual básicamente confirmó todo sin tener que admitirlo claramente. En ese punto ya no había nada que hablar. Sentí una mezcla de rabia y asco que me estaba subiendo por todo el cuerpo y sabía que si me quedaba ahí un minuto más iba a terminar haciendo algo de lo que me iba a arrepentir, así que me fui sin despedirme. Sin cerrar la conversación, sin nada. Desde ese día hay algo que cambió completamente en cómo veo todo lo que pasó. Antes estaba confundido, incluso me sentía culpable en cierta forma, como si hubiera fallado en algo que llevó a todo eso, pero ahora ya no hay espacio para esa duda. Las acusaciones, las peleas, la forma en que me hizo quedar frente a todos, todo empieza a verse como parte de un mismo patrón que tenía un objetivo claro. Y lo más jodido no es solo que me hayan engañado, sino la forma en que lo hicieron, porque no fue algo impulsivo ni un error aislado. Fue algo sostenido en el tiempo mientras a mí me estaban destruyendo poco a poco la cabeza para que no pudiera ver lo que realmente estaba pasando. Ahora no estoy confundido, ahora estoy completamente consciente de que me usaron, y esa sensación es mucho peor que cualquier duda que haya tenido antes. Actualización 2. Pasó alrededor de un mes desde la última vez que escribí y en ese tiempo no es que las cosas se hayan calmado, más bien se transformaron en algo distinto, porque ya no estaba en ese estado inicial de rabia explosiva, sino en una especie de claridad incómoda donde todo empezaba a tener demasiado sentido y eso era lo que realmente me estaba jodiendo la cabeza. Ya no había dudas ni huecos que llenar con suposiciones, lo que había era una línea bastante clara de lo que había pasado y lo único que faltaba era comprobar hasta qué punto había sido planeado. Durante esas semanas corté completamente el contacto con mi padre y con ella, pero eso no significó que el tema desapareciera. Porque mi familia empezó a moverse alrededor del asunto de una forma que me dejó claro que sabían más de lo que habían querido admitir desde el principio. Algunos intentaban hablar conmigo como si esto fuera una situación incómoda pero manejable, diciendo cosas como que el tiempo iba a acomodar todo o que no valía la pena quedarse atrapado en algo que ya había pasado. Lo cual me parecía una falta de respeto total considerando lo que había descubierto. Otros directamente evitaban el tema, cambiaban de conversación o simplemente dejaban de responder cuando yo preguntaba algo específico, y ese silencio empezó a decirme más que cualquier explicación. Porque cuando la gente se incomoda tanto con una verdad, normalmente es porque esa verdad los deja mal parados. En ese punto ya no estaba buscando comprensión, estaba buscando hechos, y como no los estaba recibiendo de ellos, decidí buscarlos por mi cuenta. No soy alguien que se meta en problemas legales ni nada parecido, pero tampoco soy un imbécil que se va a quedar quieto después de que le destruyen la vida de esa forma, así que empecé a revisar todo lo que tenía a mi alcance. Correos antiguos, estados de cuenta, registros que en su momento no tenían importancia y que ahora empezaban a verse diferentes cuando los miraba con este nuevo contexto. Fue un proceso lento y bastante frustrante al inicio, porque no todo es tan obvio como uno quisiera, pero poco a poco empezaron a aparecer cosas que no cuadraban. Había transferencias de dinero de mi padre hacia ella en momentos donde supuestamente nuestro matrimonio estaba pasando por dificultades económicas. Algo que nunca me mencionaron y que ahora tenía una lectura completamente distinta. También encontré registros de llamadas frecuentes entre ellos en horarios en los que yo estaba trabajando o fuera de casa, lo cual coincidía con varias de las discusiones que tuvimos en su momento. Discusiones que ella iniciaba acusándome de estar con alguien más justo en esos días. Todo eso empezó a formar un patrón que ya no podía ignorar. No era solo una sospecha, era una secuencia de hechos que mostraban que mientras yo estaba tratando de salvar mi matrimonio, ellos ya estaban construyendo algo por detrás. Y lo peor de todo es que esa estrategia de acusarme constantemente no solo servía para cubrir lo que estaban haciendo, sino también para desgastarme al punto de que cuando ella decidiera irse, yo ya estuviera tan destruido que no cuestionara nada. Llegar a esa conclusión fue una mierda, pero también fue el punto donde dejé de sentirme culpable por completo. Todo ese tiempo cargando con la idea de que yo había fallado en algo empezó a desaparecer y en su lugar quedó algo mucho más pesado, que era darme cuenta de que me habían manipulado de forma bastante calculada. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que probablemente no es la más sana, pero es la única que me hizo sentido. No iba a quedarme callado ni iba a dejar que esto se quedara como una historia donde yo era el tipo que arruinó su matrimonio y ellos simplemente siguieron con su vida como si nada. No después de todo lo que había descubierto.
Hablé con un abogado para entender hasta qué punto lo que tenía podía servir para algo más que desahogarme. No iba con la intención de hacer algo grande, pero sí quería saber si había alguna forma de limpiar mi nombre o al menos de que la verdad saliera de una forma que no pudiera ser ignorada. La conversación fue bastante directa y me dejó claro que en ciertos casos, cuando hay evidencia de una relación previa al divorcio que afectó acuerdos o decisiones, hay margen para actuar. No voy a entrar en detalles específicos porque el proceso apenas está empezando, pero lo que sí puedo decir es que ya no estoy en el mismo lugar que hace un mes. Antes estaba reaccionando a lo que había pasado, ahora estoy tomando decisiones con la cabeza fría, entendiendo bien qué quiero hacer con todo esto. Y lo que quiero no es solo seguir adelante como si nada, porque eso implicaría aceptar una versión de la historia que no es real. Lo que quiero es que se sepa lo que realmente pasó, aunque eso incomode a toda la gente que preferiría que esto se quedara enterrado. No sé exactamente en qué va a terminar todo esto, pero lo que sí sé es que ya no voy a quedarme en silencio mientras otros acomodan la historia a su conveniencia. Porque bastante tiempo pasé siendo el idiota que no veía lo que tenía enfrente. Actualización final. El tiempo avanzó sin que nadie hiciera un anuncio claro. Pero se volvió evidente en la forma en que las dinámicas cambiaron y en cómo ciertas decisiones que antes se evitaban empezaron a tomar forma con una naturalidad que no estaba presente semanas atrás. Lo que antes parecía una etapa de prueba se convirtió en una estructura más definida, casi inevitable, donde cada persona comenzó a ocupar un lugar más concreto dentro de todo lo que se estaba desarrollando. Las conversaciones dejaron de girar únicamente en torno a posibilidades y comenzaron a enfocarse en consecuencias. En resultados que ya no podían ignorarse ni posponerse sin afectar directamente el rumbo de lo que habían construido. No hubo un momento exacto en el que todo cambiara, pero sí una acumulación de situaciones que terminaron por consolidar un nuevo punto de equilibrio que ninguno había previsto con exactitud. En medio de ese proceso, las tensiones que antes eran sutiles empezaron a manifestarse con mayor claridad, no necesariamente a través de conflictos abiertos, sino mediante silencios más prolongados. Respuestas más calculadas y una cierta distancia que, aunque no era absoluta, resultaba imposible de ignorar. Cada interacción empezó a tener un peso distinto, como si cualquier palabra pudiera inclinar la balanza hacia un lado u otro, y eso obligó a todos a medir con mayor cuidado lo que decían, sobre todo, lo que omitían. Esa transformación no implicó una ruptura inmediata, pero sí dejó en evidencia que el estado anterior ya no era sostenible, y que cualquier intento de volver a esa versión previa sería artificial, probablemente, inútil. A medida que los días continuaban, se hizo evidente que algunos estaban más preparados que otros para asumir lo que venía, no porque tuvieran respuestas más claras, sino porque habían dejado de esperar que todo encajara perfectamente. Esa diferencia generó una especie de división implícita, donde unos avanzaban con cierta determinación mientras otros se quedaban analizando escenarios que ya no eran relevantes. Esa falta de sincronía no provocó un choque directo, pero sí creó una sensación constante de desajuste, como si cada uno estuviera operando en tiempos distintos dentro de una misma situación. Lo más complejo era que todos eran conscientes de ello, pero ninguno encontraba una forma directa de abordarlo sin generar un conflicto mayor. En ese contexto, las decisiones empezaron a tomar un carácter más definitivo, incluso cuando se intentaban presentar como temporales o reversibles. Cada paso tenía implicaciones que se extendían más allá de lo inmediato, y eso generó una presión constante que, aunque no siempre se expresaba abiertamente, estaba presente en cada interacción. La incertidumbre dejó de ser un elemento paralizante y se convirtió en una condición permanente, algo con lo que debían convivir mientras avanzaban sin garantías claras. Esa aceptación, aunque necesaria, también implicó renunciar a ciertas expectativas que habían sostenido el proceso hasta ese punto. Con el paso del tiempo, algunas cosas comenzaron a estabilizarse, pero no en el sentido de regresar a un estado anterior, sino en la consolidación de una nueva normalidad que incluía todas esas tensiones, decisiones y cambios acumulados. Lo que antes se percibía como inestable pasó a formar parte del funcionamiento cotidiano, y eso permitió que ciertas dinámicas fluyeran con mayor naturalidad, aunque no necesariamente con mayor comodidad. Esa adaptación no fue uniforme ni sencilla, pero sí fue suficiente para evitar que todo se fragmentara por completo. Sin embargo, esa aparente estabilidad no eliminó las dudas ni las preguntas que habían surgido en el proceso, sino que simplemente las desplazó a un segundo plano, donde continuaban influyendo de manera más silenciosa pero constante.
Cada persona tuvo que encontrar su propia forma de lidiar con esas incertidumbres, ya fuera enfrentándolas directamente o aprendiendo a convivir con ellas sin necesidad de resolverlas de inmediato. Esa diversidad de enfoques añadió otra capa de complejidad, pero también permitió que el proceso no se estancara en una única forma de entender lo que estaba ocurriendo. Hacia el final de esta etapa, lo que quedó claro no fue una resolución definitiva, sino una transformación profunda en la forma en que todos percibían la situación y su lugar dentro de ella. Las certezas iniciales habían sido reemplazadas por una comprensión más matizada, donde las cosas no se reducían a opciones simples ni a resultados predecibles. Ese cambio, aunque incómodo en muchos aspectos, también abrió la posibilidad de construir algo más sólido, no basado en expectativas idealizadas, sino en una aceptación más realista de lo que podían sostener a largo plazo.